pasaría si te dijera que hubo una batalla tan intensa, tan significativa, que tuvo lugar entre uno de los ángeles más poderosos de Dios y Satanás mismo? Una batalla por el cuerpo de uno de los más grandes profetas de la historia, Moisés. ¿Por qué Satanás luchó desesperadamente por el cuerpo de Moisés? ¿Qué intentaba lograr y qué revela este misterioso conflicto sobre el plan de Dios, la resurrección y la victoria final sobre la muerte? Las respuestas podrían sorprenderte. En este video desentrañaremos las increíbles verdades detrás de esta disputa celestial, explorando las escrituras bíblicas y los poderosos conocimientos teológicos que contienen. Desde el monte de la transfiguración hasta la derrota definitiva de Satanás en la cruz, esta historia está llena de lecciones sobre la soberanía de Dios, la redención y la esperanza de la vida eterna. Quédate con nosotros hasta el final mientras desvelamos este misterio divino. Y mientras estás aquí, no olvides apoyar nuestro canal dando like, suscribiéndote y activando las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Comparte esto con tus amigos y familiares para que también puedan descubrir estas profundas verdades de la palabra de Dios. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario abajo y cuéntanos cómo te habla esta historia. Vamos a sumergirnos en este increíble viaje de fe, esperanza y victoria. La verdad te espera. La historia de Moisés, una de las figuras más icónicas de la historia bíblica, alcanza un conmovedor desenlace en Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 al 6, donde leemos sobre su muerte: y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie conoce su sepulcro hasta hoy. Este breve pero profundo pasaje nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Por qué Dios mismo eligió enterrar a Moisés? ¿Por qué se mantuvo en secreto la ubicación de su tumba? Y lo más intrigante, ¿por qué el cuerpo de Moisés se convirtió en el tema de una disputa celestial que involucró a Satanás? Moisés no era solo un líder, era un libertador que sacó a los israelitas de la esclavitud en Egipto, un legislador que recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y un intercesor que se puso en la brecha entre Dios y su pueblo durante sus momentos más rebeldes. Su fidelidad y su relación íntima con Dios lo distinguieron como uno de los más grandes profetas de la Biblia. A pesar de estos logros, Moisés no fue permitido entrar en la tierra prometida debido a un único acto de desobediencia registrado en Números, capítulo 20, versículos 11 y 12. Al golpear la roca para sacar agua en lugar de hablarle como Dios le había ordenado, Moisés no logró santificar la santidad de Dios ante el pueblo. Sin embargo, incluso en esto, Dios mostró a Moisés una gracia extraordinaria. Antes de su muerte, Dios lo llevó a la cima del monte Nebo. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Donde le permitió ver la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, una tierra hacia la cual Moisés había guiado a los israelitas durante toda su vida. Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 al 4, describe este conmovedor momento. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está frente a Jericó. El Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan. Entonces el Señor le dijo: esta es la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, pero no cruzarás allá. Este fue tanto el punto culminante de la obra de la vida de Moisés como un momento profundamente agridulce, un recordatorio de la justicia y la misericordia de Dios entrelazadas. Pero el misterio no termina con la última vista de Moisés de la tierra prometida. El entierro en sí está envuelto en secreto divino. A diferencia de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, que fueron enterrados en lugares conocidos,
Moisés fue enterrado por el propio Dios, y la ubicación de su tumba permanece desconocida. Ese secreto no carecía de propósito. Moisés era profundamente venerado por los israelitas. Un lugar de entierro conocido podría haberse convertido en un santuario o un lugar de adoración idolátrica, algo contra lo que Dios había advertido repetidamente a su pueblo. Satanás, entendiendo la tendencia humana a idolatrar, vio una oportunidad para explotar esto para sus propios fines. Al profundizar en el misterio que rodea la muerte y el entierro de Moisés, descubrimos que esta historia va más allá de lo físico y entra en el ámbito espiritual. No se trata solo de Moisés, se trata de una batalla mayor entre el bien y el mal, la obediencia y la rebelión, y la soberanía última de Dios. La vida y la muerte de Moisés dejaron una marca imborrable en la historia bíblica, pero su entierro abre la puerta a uno de los misterios más extraordinarios y menos explorados de la Biblia. ¿Qué tenía el cuerpo de Moisés que atrajo la atención de Satanás? ¿Y qué revela esta disputa celestial sobre el plan de Dios y las batallas espirituales que aún continúan hoy? Para encontrar las respuestas, debemos volver al Nuevo Testamento y explorar un momento poderoso, aunque a menudo pasado por alto, en las Escrituras. En el pequeño pero profundo libro de Judas, se nos da un vistazo a uno de los momentos más extraordinarios y enigmáticos de las Escrituras. El versículo 9 relata: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Solo versículo plantea muchas preguntas, cada una más intrigante que la anterior. ¿Por qué Satanás, el adversario, disputó sobre el cuerpo de Moisés? ¿Por qué Miguel el arcángel, uno de los seres más poderosos del cielo, se abstuvo de reprender directamente a Satanás y en su lugar invocó la autoridad del Señor? Y, lo más importante, ¿qué nos enseña este conflicto cósmico sobre la soberanía de Dios y las realidades espirituales que nos rodean? Para entender esta disputa, debemos reconocer la importancia de Moisés y las implicaciones de su muerte. Moisés no era solo un líder, era una figura central en el pacto de Dios con Israel. Representaba la ley, actuaba como mediador entre Dios y su pueblo, y prefiguraba a Cristo como libertador. La mera idea de que su cuerpo fuera mal utilizado por Satanás tenía un peso espiritual enorme. Los motivos de Satanás para reclamar el cuerpo de Moisés probablemente fueron dos. Primero, pudo haber intentado corromper el legado de Moisés convirtiendo su lugar de entierro en un lugar de idolatría. Imagina si los israelitas hubieran tenido acceso a los restos de Moisés, podrían haber construido un santuario o incluso adorado su cuerpo, ya que a menudo luchaban con la idolatría. Esto habría desviado su adoración lejos de Dios y violado el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo, capítulo 20, versículo 3. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet, so switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second, unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Anyone can follow. It takes something special to be an original, which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. En segundo lugar, los esfuerzos de Satanás podrían haber estado dirigidos a socavar el plan de Dios para Moisés. Moisés no era solo una figura histórica, era un símbolo de la fidelidad al pacto de Dios y un precursor de Jesucristo. Al interferir con el cuerpo de Moisés, Satanás pudo haber intentado interrumpir o desacreditar la narrativa más amplia de la redención de Dios.
El arcángel Miguel aparece como el defensor del pueblo de Dios a lo largo de las Escrituras. En Daniel capítulo 10 versículo 13 se describe a Miguel luchando contra el príncipe de Persia, una fuerza demoníaca que se oponía a los planes de Dios. En Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 8, Miguel lidera los ejércitos celestiales contra Satanás y sus ángeles caídos, expulsándolos del cielo. En Judas capítulo 9 la intervención de Miguel resalta la seriedad de la disputa sobre el cuerpo de Moisés. Sin embargo, en lugar de confrontar directamente a Satanás con su propia autoridad, Miguel declara «El Señor te reprenda». Esta respuesta es significativa, ya que nos recuerda que la autoridad última pertenece solo a Dios. Las palabras de Miguel reflejan Zacarías capítulo 3 versículo 2, donde el Señor reprende a Satanás. Mientras acusa al sumo sacerdote Josué, el Señor dijo a Satanás: «El Señor te reprenda, Satanás. El Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda». Al invocar la autoridad de Dios, Miguel demuestra que incluso los ángeles más poderosos actúan bajo el mandato divino. Este momento subraya una verdad crítica: la victoria sobre Satanás no se logra por poder humano o angelical, sino por la soberanía de Dios. Esta disputa sobre el cuerpo de Moisés no es solo un evento aislado, es parte de una batalla espiritual más grande que ha estado ocurriendo desde la caída de Lucifer. Efesios capítulo 6 versículo 12 nos recuerda: «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Satanás, como acusador, intentó reclamar lo que no tenía derecho a poseer. Pero Dios, a través de Miguel, protegió el cuerpo de Moisés, asegurando que los planes de Satanás fracasaran. Esta disputa presagia la derrota definitiva de Satanás, asegurada mediante la muerte y resurrección de Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Declara: «Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz». Así como Satanás fue frustrado en su intento de reclamar a Moisés, ha sido derrotado de manera decisiva a través de la victoria de Cristo en la cruz. El interés de Satanás en el cuerpo de Moisés no fue arbitrario ni coincidencial. A lo largo de la Biblia vemos la estrategia consistente y deliberada de Satanás para corromper, engañar y desviar a la humanidad. En el caso de Moisés, Satanás buscó pervertir el legado de uno de los más grandes siervos de Dios y convertirlo en una herramienta para la idolatría y el engaño. Moisés no era un hombre común. No era solo un legislador, era el mediador entre Dios y los israelitas, el que recibió los 10 mandamientos directamente de Dios. Su influencia era inmensa. Para los israelitas, Moisés era una figura de profunda reverencia. Pero esta misma reverencia, si no se manejaba correctamente, fácilmente podría haberse convertido en idolatría. Es aquí donde entra en juego la estrategia de Satanás. Vemos esta misma táctica en el trágico incidente del becerro de oro en Éxodo capítulo 32. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo los mandamientos de Dios, los israelitas se impacientaron, se dirigieron a Aarón y le exigieron un ídolo para adorar. Lo que siguió fue uno de los momentos más significativos de idolatría en la historia de Israel. Éxodo capítulo 32, versículos 4 al 5, relata: «Y él tomó el oro de sus manos, lo fundió y lo hizo en forma de becerro. Entonces dijeron: Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y proclamó a Aarón y dijo: «Mañana será fiesta para el Señor». Aquí vemos a los israelitas, el pueblo escogido de Dios, volviéndose hacia un ídolo físico como representación de su salvación. Este momento de idolatría no fue solo un acto simple de desobediencia. Fue un giro deliberado lejos de la adoración al único Dios verdadero. Satanás, siempre el engañador, buscó reemplazar a Dios con algo que pudiera ser tocado, visto y adorado. Becerro de oro se convirtió en un objeto físico que simbolizaba un error espiritual: adorar la creación en lugar del Creador. La estrategia de Satanás siempre ha sido distraer a la humanidad del propósito verdadero de Dios. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean.
It's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. La historia del becerro de oro es un ejemplo perfecto de cómo Satanás desvía a las personas de la verdad. Las lleva a adorar ídolos, ya sean objetos físicos o incluso ideas, en lugar de enfocarse en la gloria de Dios. Esta estrategia se manifiesta de diferentes maneras a lo largo de la historia. En el caso de Moisés, Satanás no solo quería desviar a los israelitas hacia la idolatría a través de objetos como el becerro de oro. Quería convertir a Moisés mismo en un objeto de adoración. Si Satanás hubiera logrado obtener el cuerpo de Moisés, fácilmente podría haberlo convertido en un punto focal para la adoración idolátrica. Imagina a los israelitas teniendo acceso al cuerpo de Moisés, tratándolo como una reliquia sagrada, algo para ser venerado, tal vez incluso adorado. Esto habría sido una contradicción directa con la esencia misma de la vida y ministerio de Moisés. Moisés siempre señaló al pueblo hacia Dios, no hacia sí mismo. Su papel nunca fue ser adorado, sino guiar al pueblo en la adoración del Dios vivo. Las tácticas de Satanás relacionadas con la idolatría no terminaron con el becerro de oro. Una y otra vez vemos a Israel caer en la trampa de la idolatría, desde la adoración a Baal en Jueces hasta los lugares altos establecidos por el rey Jeroboam en Primer Libro de Reyes, capítulo 12. Cada vez, la estrategia de Satanás permaneció igual: lograr que el pueblo se enfocara en cosas creadas, ya fueran dioses de madera, piedra o incluso figuras veneradas, en lugar del Dios verdadero y vivo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo condena la idolatría repetidamente, advirtiendo a los creyentes en Primer Libro de Corintios, capítulo 10, versículo 14: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La razón de esta advertencia es clara. La idolatría no se trata solo de adorar estatuas físicas. Se trata de dar el lugar de honor y reverencia que pertenece a Dios a cualquier otra cosa. Es reemplazar al Creador con la creación, y Satanás ha estado utilizando esta estrategia desde el principio. El objetivo final de Satanás siempre ha sido desviar los corazones de las personas de Dios. En el caso del cuerpo de Moisés, su objetivo era usar la admiración del pueblo por Moisés como un trampolín hacia un engaño más profundo. Si lograba que los israelitas se enfocaran en Moisés en lugar del Dios que le dio autoridad, Satanás habría tenido éxito en desviar su adoración del Creador hacia una cosa creada. Esta táctica no se limita a la historia antigua, se manifiesta en nuestras vidas hoy. Desde el materialismo y la fama hasta la tecnología y la adoración al yo. Los ídolos ante los que nos inclinamos no siempre son becerros de oro, pero son igual de capaces de distraernos de la verdadera adoración a Dios. El mismo Jesús advirtió en Mateo, capítulo 6, versículo 24, «Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno y despreciará al otro». La lección aquí es clara: ya sea un ídolo de piedra o un ídolo del corazón, Satanás hará lo que sea necesario para desviar nuestro enfoque de Dios. Pero así como Dios intervino en el entierro de Moisés para proteger a su pueblo de la trampa de la idolatría, Él nos llama a dirigir nuestros corazones hacia Él y alejarnos de cualquier cosa que robe nuestra adoración. Así como Dios protegió el cuerpo de Moisés para preservar su gloria, debemos guardar nuestros corazones y mentes de los ídolos de este mundo. La batalla por nuestra adoración sigue vigente, pero podemos mantenernos firmes, sabiendo que solo Dios es digno de nuestra devoción. Ante los planes de Satanás, la soberanía de Dios brilla como un faro de esperanza y seguridad. Su infinita sabiduría aseguró que el legado de Moisés permaneciera sin mancha y enfocado únicamente en la obediencia a Dios, no corrompido por la idolatría. Para lograr esto, Dios hizo algo extraordinario: enterró a Moisés él mismo en un lugar no marcado y desconocido, como se registra en Deuteronomio, capítulo 34, versículos 5 al 6. Al hacerlo, Dios protegió a los israelitas de convertir el lugar de descanso de Moisés en un santuario o en un objeto de adoración. Protegió a su pueblo de ellos mismos, consciente de su tendencia a caer en la idolatría, como lo habían hecho tantas veces antes.
La soberanía de Dios no se detuvo en ocultar el lugar de entierro de Moisés. Cuando Satanás intentó reclamar el cuerpo de Moisés, Dios envió al arcángel Miguel para intervenir. Esto no fue una simple batalla física, fue una confrontación espiritual con implicaciones eternas. Miguel, actuando bajo la autoridad de Dios, declaró: "El Señor te reprenda, Judas", versículo 9. Esta declaración no fue solo una reprensión, fue un poderoso recordatorio de que la autoridad última recae únicamente en Dios. Los planes de Satanás, por muy astutos que sean, siempre están sujetos al control de Dios. Este momento destaca una verdad crítica. Dios trabaja activamente para proteger a su pueblo, no solo de enemigos externos, sino también de luchas internas, como la tentación de idolatrar lo sagrado en lugar de adorar a aquel que es santo. El Salmo capítulo 16, versículo 10. At Blinds.com, it's not just about window treatments. It's about you, your style, your space, your way. Whether you DIY or want the pros to handle it all, you'll have the confidence of knowing it's done right. From free expert design help to our 100% satisfaction guarantee, everything we do is made to fit your life and your windows. Because at Blinds.com, the only thing we treat better than windows is you. Visit Blinds.com now for up to 50% off primetime deals and free professional installation. Rules and restrictions apply. Capta hermosamente el poder de Dios sobre la muerte, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aunque este versículo apunta proféticamente a Jesucristo y su victoria sobre la tumba, también nos recuerda la fidelidad de Dios hacia sus siervos. Así como protegió a Moisés en la muerte, Él promete preservar y redimir a quienes son fieles a Él. Esta seguridad de protección no solo aplica a figuras bíblicas como Moisés, sino a todo el pueblo de Dios. Es un recordatorio de que los planes de Dios son eternos y que ni siquiera la muerte puede frustrar sus propósitos. La tumba no marcada de Moisés no fue un descuido, fue un acto deliberado de protección y soberanía divina. A lo largo de la historia, vemos la soberanía de Dios en acción, preservando su plan y protegiendo a su pueblo. Así como protegió el cuerpo de Moisés de convertirse en una herramienta de idolatría, Dios salvaguardó la misión última de redención a través de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos recuerda: "Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados". Incluso en momentos que parecen misteriosos o desconcertantes, la mano de Dios está obrando, asegurando que sus propósitos se cumplan. El mismo Dios que protegió el legado de Moisés es el Dios que cuida de su pueblo hoy. Su soberanía se extiende a cada detalle de nuestras vidas, guiándonos, protegiéndonos del daño y asegurando que sus propósitos para nosotros se cumplan. Isaías capítulo 41, versículo 10, nos ofrece esta seguridad: "No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia". La fidelidad de Dios significa que podemos confiar en Él, incluso cuando no entendemos sus caminos. Ya sea protegiendo el cuerpo de Moisés o interviniendo en nuestras vidas, las acciones de Dios siempre están arraigadas en su perfecta sabiduría y amor. La disputa por el cuerpo de Moisés tiene un profundo significado teológico, señalando verdades más profundas sobre la resurrección y la redención. En Mateo capítulo 17, versículos 1 al 3, leemos sobre un evento notable conocido como la Transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Este momento extraordinario revela que Moisés, junto con Elías, no estaba confinado a la muerte, sino que apareció en gloria, conversando con Jesús. La presencia de Moisés en la transfiguración confirma que había sido resucitado o trasladado a la gloria por Dios. Esto no fue solo un vistazo a la redención de Moisés, sino un anticipo de la victoria definitiva sobre la muerte que sería lograda a través de Jesucristo. La aparición de Moisés en la transfiguración significa la autoridad de Dios sobre la muerte. El mismo cuerpo que Satanás buscaba reclamar fue transformado en uno de gloria, ilustrando el poder de Dios para preservar y redimir a sus siervos fieles. Esto prefigura la resurrección de Jesucristo, que es la piedra angular de nuestra fe. En Juan capítulo 11, versículo 25, Jesús declara: "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". A través de la resurrección de Jesús,
tenemos la certeza de la victoria sobre la tumba. El estado glorificado de Moisés en la transfiguración sirve como un anticipo de esta promesa, un recordatorio de que la muerte no tiene reclamo final sobre aquellos que pertenecen a Dios. La disputa sobre el cuerpo de Moisés también señala el tema de la redención. Satanás, como el acusador, buscó reclamar lo que no tenía derecho a poseer. Pero la intervención de Dios a través del arcángel Miguel y la glorificación final de Moisés demuestran que la redención pertenece al Señor. Esta es la historia de todo creyente. Efesios capítulo 1 versículo 7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. A través de Jesucristo, Dios nos redime del pecado, de la muerte y del poder del enemigo. Así como Moisés fue preservado y glorificado, nosotros también tenemos la promesa de un futuro de restauración y vida eterna en Cristo. El fracaso de los planes de Satanás para reclamar el cuerpo de Moisés también simboliza la derrota definitiva del enemigo. What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Breathe deep. Imagine your legs more limber in Duluth Trading Double Flex Denim. Envision euphorically squatting for that can of suds, bending for your toolbox in a state of bliss, lunging for your laser level on a whole new level. Relax and allow the flex to fill you with ability. Find your inner flex in Double Flex Denim only at Duluth Trading. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, nos recuerda: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esta victoria no es solo la historia de Moisés, es la historia de todo creyente que pone su fe en Jesús. A través de la muerte y resurrección de Cristo, el poder de Satanás es roto, y ya no estamos bajo la esclavitud del pecado y la muerte. ¿Qué significa esto para nosotros? La historia de la resurrección de Moisés y la derrota de Satanás nos recuerda que Dios tiene el control de nuestro destino. Nos asegura que, sin importar cuán duro luche Satanás, el poder de Dios para redimir y restaurar es mayor. La promesa de resurrección y redención se extiende a todos los que confían en Cristo. Romanos capítulo 8, versículos 38 a 39 declara: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como Moisés fue glorificado, nosotros también tenemos la esperanza de la resurrección y la vida eterna a través de la fe en Jesús. La historia del cuerpo de Moisés es más que un misterio histórico o teológico, es un testimonio del poder de Dios para traer vida de la muerte, esperanza del desespero y gloria de las cenizas. Nos recuerda confiar en aquel que venció la muerte y nos ofrece la vida eterna. A través de Jesucristo somos redimidos, restaurados y resucitados. Esta es la victoria definitiva, el triunfo del amor de Dios sobre todo lo que busca destruirnos. La victoria que Jesús ganó en la cruz no es solo un evento histórico, es una promesa para todos los que creen. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, nos recuerda: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. A través de la sangre de Cristo, no solo somos perdonados, sino también empoderados para enfrentar al enemigo. La derrota de Satanás significa que ya no vivimos bajo el temor de la muerte ni la condenación del pecado. En cambio, vivimos en la libertad y la esperanza de la vida eterna. La batalla por el cuerpo de Moisés y la victoria de la cruz nos recuerdan que el poder de Satanás es limitado y que su derrota está asegurada. Romanos capítulo 8, versículo 37, declara antes: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Como creyentes, estamos llamados a vivir en esta victoria cada día, confiando en el poder de la cruz y en la esperanza de la resurrección. Así como los planes de Satanás para Moisés fracasaron, también fallarán sus planes para nosotros cuando permanecemos firmes en el triunfo de Cristo. La historia del cuerpo de Moisés nos recuerda la fidelidad de Dios y la certeza de sus promesas.
también nos llama a mantenernos vigilantes contra las artimañas del enemigo. Confía en el poder de Dios, viste toda la armadura de Dios y permanece firme en la victoria que Cristo ya ha ganado para nosotros. Si esta historia te ha inspirado o animado, compártela con otros. No olvides dar like, comentar y suscribirte para más poderosos mensajes de la palabra de Dios. Gracias por ver y que Dios te bendiga abundantemente. Nos vemos en el próximo video.